Hola, hoy día continuamos con temas referentes a las capacitaciones que realizamos. No olvides que si deseas aprender o reforzar tus conocimientos en desarrollo de software con C Sharp y MVC, puedes contactar con nosotros para que podamos brindarte una capacitación personalizada y eminentemente práctica. Van a aparecer por acá en algún lado los datos para el contacto. Hoy día continuaremos con una capacitación referente a la programación orientada a objetos. Ustedes saben que no es fácil el cambiar el paradigma desde la programación estructurada hacia la programación orientada a objetos. Entonces, en esta capacitación vamos a comenzar haciendo una introducción a lo que es la programación orientada a objetos y luego iremos implementando ya de manera práctica los conceptos más resaltantes de este paradigma de la orientación a objetos. Esto es Spertec. Vamos a verlo. Por ejemplo acá, ¿no? En triángulo acá, fíjense que acá ya no hay la palabra abstract, ¿no? Acá esta es una clase concreta, se llama triángulo. Después de dos puntos hemos puesto figura geométrica. Esta es la clase base, ¿no? Eso quiere decir que esta clase de triángulo hereda de figura geométrica. Es una subclase Esos dos puntos siempre hace referencia a la herencia. a la herencia o y o, ¿ya? Y o, acá ven otros dos puntos, ¿cierto? A lo que se llama una Sí, interfase, ¿ya? Luego vemos la sí. interfase, ¿ya? Entonces, una, una, una clase, ¿ya? Una clase puede heredar de otra, pero también puede implementar una interfase. Este es otro concepto que también lo vamos a ver un ratito, ¿ya? Pero sí, se utiliza los dos puntos. Ahora, conceptualmente hay la herencia múltiple. No sé si recordarán, hay el concepto de herencia múltiple. O sea, que hay una clase que puede heredar de varios padres, ¿ya? En los lenguajes de programación que yo conozco no existe esa implementación como tal. C Sharp tampoco la tiene. O sea, C Sharp solamente puede heredar de una sola clase. Lo que sí se puede hacer es implementar varias interfaces en C Sharp. Entonces, acá mi ejemplo es el siguiente, ¿no? La clase abstracta, o sea, la clase base, la clase padre, la clase raíz es figura geométrica. Debajo, nosotros conocemos que hay varias figuras geométricas, ¿cierto? Por la cantidad de lados, por varias cosas, se van ahí clasificando. Y en este ejemplo, yo estoy utilizando triángulo y cuadrado, ¿ya? Triángulo y cuadrado. ¿Qué tienen en común estas clases? Tienen en común, aparte de que, bueno, conceptualmente son figuras geométricas, tienen una cantidad de lados, tienen el cálculo de su área, se puede calcular su perímetro y así, otras cosas más, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Y como tienen en común eso, pueden clasificarse, ya pueden irse clasificando, pueden agruparse. Y para nosotros hacer la implementación, lo que vamos a hacer en este caso es en la superclase, identificamos cuáles son digamos, las propiedades y las operaciones comunes a todas las subclases. En este caso hemos dicho, comunes a todos son lados, porque todas las figuras geométricas tienen lados, tienen 3 4 5 6 lados, n lados, ¿no? Tienen lados. Tienen una cantidad de lados también, todas las figuras geométricas, de todas podemos decir qué cantidad de lados tienen. Para todas se puede calcular el área de distintas formas, pero se puede calcular el área de todas las figuras geométricas. Y también de todas se puede calcular el perímetro, ¿ya? Y este cálculo de perímetro sí es común para todas, ¿no? Todas las figuras geométricas sí comparten la fórmula de cálculo de perímetro, que es básicamente la suma de todos sus lados. Si nosotros acá tenemos la longitud de todos sus lados,
vamos a poder sumarlos, ¿no? Luego voy a explicar un poquito más cómo funciona esto, ya más detalle. Pero lo que hace esto es sumar. Toma todos los lados de la clase, o sea, de ese triángulo, ese cuadrado, y lo suma. Lo suma y me devuelve un resultado. ¿Ya? Ahora, las subclases, aparte de tener estas propiedades y estos métodos, puede agregar nuevas propiedades y nuevos métodos. Por ejemplo, el triángulo, ¿no? El triángulo hereda de figura geométrica, pero a su vez yo puedo tener acá una propiedad que es la longitud de su base y la longitud de su altura, ¿no? Eso es lo que yo voy a tener acá, adicional. O sea, me va a traer todo lo que tiene su clase padre, pero yo le voy a agregar acá estas propiedades adicionales, ¿ya? Yo estoy heredando eso, pero traigo esas otras propiedades. Luego vamos a ver el resto del código, ya más a detalle. El cuadrado. El cuadrado también hereda lo de la clase padre, pero aparte va a tener acá una propiedad de longitud de lado. O sea, el cuadrado, o sea, sabemos, ¿no? Todos sus cuatro lados miden igual. Entonces yo no necesito acá poner lado uno, lado 2, lado 3, lado 4, sino simplemente longitud lado. Y esta es una propiedad de tipo solo lectura, ¿no? Es un read only. O sea, una vez que yo le pongo el valor acá, ya ninguna clase externa, ningún objeto externo va a poder manipular eso. Volvamos al tema ya específico del ejemplo. Fíjense en lo siguiente, ¿ya? Y acá hay un ejemplo de lo que yo les había mencionado anteriormente, que era que dentro de una clase puede haber otra clase, ¿recuerdan? Puede haber un anidamiento. O sea, dentro de una clase puede anidarse otra. Y acá es el caso de lados, fíjense, ¿ya? Los lados. Acá vean ustedes, hay una clase llamada lado, ¿ya? Este es un lado de una figura geométrica. Esa es la clase lado. Y esa clase lado también implementa la interfaz estilo, fíjense, ¿ya? La clase lado implementa la interfaz estilo. ¿Qué tiene el lado? El lado va a tener un nombre, o sea, de repente quiero ponerle lado A, lado B, lado C, ¿no? O lado uno, lado 2, lado 3. Tiene también una longitud. Esas dos propiedades tiene un lado, el nombre y la longitud. Y estoy definiendo acá dos constructores, ¿ya? Un constructor, fíjense, ¿no? La clase se llama lado, acá vamos ya a la parte, digamos, de implementación o de aplicación práctica de los conceptos. Habíamos dicho que los constructores son operaciones especiales o métodos especiales que se ejecutan automáticamente al momento de crear la instancia de una clase y, y que el nombre de ese método debe ser el mismo nombre de la clase, ¿no? Acá yo tengo dos constructores, ¿no? Tengo dos constructores llamados lado. Uno que no recibe parámetros y otro que recibe como parámetro el nombre del lado y la longitud del lado. ¿Cómo sabemos cuál se debe ejecutar? Ya habíamos dicho, ¿no? Por la firma o por la cantidad de los parámetros, perdón, no por la cantidad, sino por los tipos de datos de los parámetros, ¿no? Si yo en el new pongo lado, abro y cierro paréntesis, va a ejecutar este de acá. Y si yo en el new pongo lado, abro paréntesis, pongo el nombre, una cadena de carácter, no hay un string con el nombre de ese lado, coma, y pongo un valor, entonces va a ejecutar este otro de acá. En el caso del lado que no tiene parámetros, del constructor que no tiene parámetros, lo que va a hacer este constructor es, va a inicializar las variables, ¿no? El nombre lo inicializa con una cadena vacía y la longitud lo inicializa con el valor 0. En el caso de que yo le pase los parámetros, va a hacer la inicialización con los valores de cada uno de los parámetros, obviamente, ¿ya? Y acá hay otro concepto, fíjense. La sobrecarga o lo que es perdón, lo que es el polimorfismo, ¿ya? Lo que es el polimorfismo. Quiere decir que el mismo método
se ejecuta, pero de maneras distintas. ¿Ya? Tiene distintos tipos de ejecución. Son maneras diferentes de ejecutar el mismo método. Ese es el concepto de polimorfismo. O sea, una misma operación que se va a ejecutar de maneras diferentes. En este caso, dependiendo de los parámetros que nosotros le enviemos. ¿Ya? Eso es polimorfismo, varias formas de ejecutar un mismo método. Puede haber polimorfismo en los constructores, puede haber polimorfismo también en los otros métodos que se implementan en las clases. Solamente, ojo, nuevamente repito, esto solamente está limitado por los parámetros que nosotros podamos pasar, ¿no? Si podemos tener, no sé, pues exagerando, 100 combinaciones de parámetros, podemos tener 100 métodos con el mismo nombre, pero con distintas combinaciones de parámetros. Y cada una se ejecutará de una forma diferente en función de los parámetros que nosotros estemos pasando. Hay una consulta, Bien, una consulta. Eh, los constructores indicabas que tienen el mismo nombre que la clase, solamente que eh, puedo tener por polimorfismo dos o más constructores, lógicamente con el mismo nombre de la clase, pero estarían diferenciándose por el tipo de dato que le estamos pasando, parámetros. Ajá. o por el parámetro, claro. Así es como identifico un constructor. Obligatoriamente debe tener el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Así es. Ok, ahora abajo dice operaciones. ¿Puedo tener una operación con el mismo nombre de la clase o me arrojaría un error? No, te lo voy a tomar como un constructor. Pero, por ejemplo, le pongo public void, ahí dice resetear, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo public void lado? Ah, ¿Habría un... hagámoslo, mira. Lo ¿Qué que sería dice, el mira, error? mira lo que dice, ¿eh? Los nombres de los miembros no pueden coincidir con sus tipos envolventes, con su constructor. O sea, Excepto si le quito void. exacto. Ajá, Así es. Y yo le pongo parámetro, ¿no? Porque acá hay uno más. O sea, claro. claro, ahí tiene que ser el mismo nombre y no tiene que devolver, no se va a especificar ahí lo que va a devolver, ¿no? Que va a devolver algún tipo especial de valor. Entonces, una de las maneras de diferenciar también a los constructores de las operaciones, que entiendo las operaciones son los métodos, no sé, me corrige si estoy mal, una de las formas de diferenciarlos es que las operaciones todas van a devolver un valor, desde void hasta algún tipo de dato, Mm, no así los constructores. ujú. Así es, De acuerdo, gracias. así es. ¿Ya? Entonces, una vez que, bueno, acá hemos visto, ¿no? Las propiedades, los constructores, ya luego podemos definir operaciones.